Hola, compañeros y compañeras. Estamos en un nuevo programa del POR. En este programa, ¿cómo andás, Ramón? ¿Cómo Muy bien, estás? buenas noches. Muy bien. En el medio de una tormenta en todo el país, ¿no? Se viene con todo. No es la tormenta electoral, pero más o menos la tormenta Digo, electoral y sí, económica, son varias tormentas que se sí, que se avecinan. que están afectando. Y bueno, queríamos dedicar este programa particularmente a las elecciones, porque hay elecciones en la provincia de Buenos Aires y luego habrá elecciones generales en octubre. Y hay mucho debate en torno a las candidaturas, a la crisis que tiene el Partido de la Libertad Avanza junto con el PRO, y también, digamos, la crisis propia que tiene el peronismo al tener a su principal candidata proscripta. Bueno, pero en el medio de todo esto, la mayoría de la gente, un gran porcentaje de la gente común, los trabajadores, en las elecciones que hemos venido siguiendo de las diferentes provincias, hay un gran desgano y un rechazo a las elecciones, y queríamos contarles, para que sepan cuál es la posición del POR en este marco electoral. Sí, una primera cuestión que siempre es necesario remarcar es ¿para qué sirven las elecciones? ¿Cuál es el papel de las elecciones? Es ¿Podrías una recordar, además de en general, para qué sirven, qué se vota específicamente en este caso? sí, en la provincia de Buenos Aires ahora el domingo, de la siguiente semana se va a votar a legisladores, fundamentalmente. Es decir, igual que en Corrientes el domingo próximo, va a haber elección de legisladores y en el caso de Corrientes también de gobernador. Y después en octubre tenemos las elecciones nacionales de legisladores. Es una elección que tiene importancia en el sentido de que el, el gobierno quiere plebiscitarse, quiere apuesta a ganar las elecciones, quiere tener una mayor bancada y quiere aparecer que tiene un respaldo en la población para seguir adelante con su ataque a los derechos, con su ataque a las masas. Esta es la importancia que tiene, por eso ha puesto sus principales figuras en todos lados y ha hecho acuerdos para tratar de sacar el mejor resultado electoral. Y para el peronismo tiene importancia porque vienen de una derrota importante, vienen de un fracaso con el gobierno de Alberto Fernández y tratan de recuperar su papel de opositores, porque ciertamente una parte ha colaborado, los gobernadores, una cantidad de gobernadores han colaborado con la política de Milei y ciertamente se han mostrado impotentes para enfrentar consecuentemente este plan de Milei. Esta es Si la no, importancia. no se explica la gobernabilidad de Milei, ¿no? No fuera por Claro, ellos. claro, como un partido nuevo, sin estructura, porque no tenía ninguna estructura para competir electoralmente, un partido nuevo, sin candidatos, sin posibilidades, sin ningún gobernador que puede catapultarse a la presidencia. Tiene que ver con el fracaso del resto de los partidos y el agotamiento de las formas democráticas. Es decir, esto que vos mencionabas sobre este fenómeno del ausentismo o esta apatía en la población respecto de las elecciones tiene que ver con este agotamiento de la democracia burguesa. Es decir, que perdió hasta sus formas la democracia. Pareciera que lo único que queda es votar, porque después el Congreso ha sido inhabilitado, es decir, por medio de los decretos, por medio de las imposiciones, por medio del chantaje a los gobernadores, prácticamente el gobierno nacional, un gobierno de minoría, un gobierno de un partido nuevo, que ni siquiera puede considerarse como un partido político, porque es un agrupamiento de desechos de otros partidos, eh, ha podido gobernar y ha podido imponer golpes importantes a las masas, ¿no? Entonces, esto ha sido posible por la complicidad de las instituciones del Estado, que han sido incapaces de frenar este golpe. Y hablamos de un régimen de dictadura civil, porque es un gobierno que trata de imponer por decreto, por la fuerza, sus políticas, pisoteando las leyes, pisoteando la Constitución, de alguna manera de alguna manera no, ha gobernado sin presupuesto. La ley de leyes, que es el presupuesto nacional, es el último que tenemos, es el del 2023, votado a fines del 2022, con todo lo que ha pasado en el país.
seguimos rigiéndonos por ese presupuesto. Quiere decir que el gobierno tiene eh, una disponibilidad arbitraria de los fondos del país. Entonces, este es el marco general, una dictadura civil, es decir, basado en la negación de las propias instituciones de la democracia burguesa y también de la represión, una persecución a los movimientos sociales, a los sindicatos, un apriete permanente a los luchadores. Entonces, la represión de todos los miércoles y la represión a todas las movilizaciones, las amenazas permanentes al activismo. Este es el cuadro de este régimen. Entonces, este régimen necesita legitimarse con estas elecciones. Necesita la Ujú. burguesía y el imperialismo le dicen, vos necesitas acuerdo, no podés gobernar solo. Hasta acá llegaste en estas condiciones, pero hay que seguir adelante con las reformas y hay que sostenerlas. Entonces, es necesario ganar las elecciones y formar acuerdos, tomar acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. El gobierno está acorralado en este sentido. Ese es el marco coyuntural que vos decís, la intención que tiene el gobierno, que tienen los distintos partidos. Ahora, nosotros tenemos una caracterización más general de para qué sirven las elecciones, que es, digamos, independiente, sí o no, de esta coyuntura de que se eligen legisladores. Entonces, te Claro, quería preguntar nuestra posición en ese sentido también, porque es diametralmente distinta a la posición que tienen todos los partidos del sistema, ¿no? exacto. Y esto es lo primero que hay que decir. Las elecciones no cambian nada. Lo esencial de la estructura del país, del régimen político, del régimen económico, no se altera por medio de las elecciones. Esto hay que tenerlo presente porque en un programa anterior vos resaltabas el tema de que sí, Milei ganó con el 56%, pero en realidad no representa ese 56%. Él está representando a menos del 1% que son los dueños del país, los dueños de las grandes corporaciones, los dueños de las principales empresas, son los que mandan, son los que tienen el poder. Entonces, esta cuestión es esencial aclarar. Las elecciones no van a cambiar el destino del país. Las elecciones no pueden eh, resolver el problema del poder. El poder sigue en las mismas manos que dieron el golpe del 76, el golpe genocida. O sea, esta, la, siempre resaltamos que las formas democráticas lo que encubren es la dictadura del capital, porque el poder, la manija del país, los que toman las decisiones, están en manos de una ínfima minoría que son los dueños, los grandes dueños de los medios de producción. Esta es la realidad. Entonces, la elección trata de ocultar este fenómeno, hacer creer que los ciudadanos decidimos, que participamos en política, que resolvemos, que podemos tener alguna incidencia. La incidencia es mínima, porque lo esencial no se puede modificar con las elecciones. Entonces, esto es lo primero que hay que decir. Esta elección no va a terminar con el régimen de dictadura civil de Milei, no va a terminar Ramón, con... una pregunta, ¿no? Porque vos decís, bueno, las elecciones tienen este rol, digamos, nos hacen creer que participamos una vez, cada tanto, con un voto. O sea, las elecciones mismas están amañadas porque obviamente quienes tienen alcance, por ejemplo, para difundir sus ideas, primero que no todos pueden difundir sus ideas porque hay un marco de legalidad que se puede difundir. Por ejemplo, una idea como la nuestra expresando que hay una dictadura del capital sería prohibida, sería vedada. Entonces, en primer lugar, ellos imponen un marco. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, quienes acceden a los medios de comunicación, las grandes campañas, eso también está amañado. Pero además, eh, los propios organismos que se eligen los representantes también tienen un carácter distinto. ¿Podrías explicar un poco eso? Sí, porque, por ejemplo, nosotros lo vimos muy gráficamente el año pasado. Vos decías, ¿cómo hizo para gobernar? Y no tenía gobernadores, tenía una mínima cantidad de legisladores. ¿Cómo hizo para gobernar? Hubo, por un lado, una deformación del poder legislativo porque Milei extorsionó a los gobernadores para que los gobernadores le ordenen a sus diputados y a sus senadores para que voten lo que Milei necesitaba. Entonces es un mecanismo de extorsión y una distorsión. No son los senadores y los diputados los que libremente deciden, discuten y resuelven una ley,
sino que tienen un mandato de los gobernadores que presionados por el gobierno nacional hacen lo que les piden. Otra distorsión es la corrupción. Ha habido una cantidad de casos que se hicieron públicos de cómo compraron el voto de una cantidad de legisladores por medio de beneficios económicos, por medio de nombramientos, un escándalo. Pero peor que todo eso, es que las leyes que presentaron en diciembre del 2023 fueron elaborados al margen del Congreso. Son los estudios de abogados de las grandes compañías, de las grandes corporaciones, los que pusieron las reformas a las leyes, los que discutieron incluso cómo se iban a modificar estas leyes de acuerdo con las discusiones y los acuerdos que había en el Congreso. Entonces Sturzenegger aparece con un mamotreto de leyes, de reformas, pero esas no fueron discutidas por los legisladores, fueron discutidas por las cámaras empresarias, por la AmCham, por la Embajada, por el Fondo Monetario. Entonces, son ellos los que elaboran las leyes. Es más, nosotros venimos denunciando cuál es el cronograma que quiere el Fondo Monetario y la AmCham para el próximo gobierno, para el próximo periodo de Milei. Entonces dice, después que pasen las elecciones, la primera tarea en diciembre es volver a insistir con la reforma laboral. La reforma laboral que se impuso hace 2 años no sirve, es muy poquito, hay que ir a fondo con la reforma laboral. Hay que hacer una reforma impositiva y también hay que liberar completamente el cepo, que las empresas puedan eh, mandar a sus casas matrices todos los dólares, todos los dividendos, toda la devolución de los préstamos, poder girarlos sin ningún tipo de restricción. Ese es el programa. Entonces le dicen por dónde hay que empezar y que esto lo tienen que empezar a poner en marcha inmediatamente después de las elecciones. Ellos son los que mandan. Y te Claro. dicen, Ahora, alguien podría decir, digamos, de hecho, lo escuchaba el candidato Kicillof del peronismo que decía, bueno, el problema es que eso no funciona y tenemos que hacerlo funcionar, digamos, con no que nos vengan a decir qué tenemos que hacer, sino nosotros tenemos que decir lo que necesita el país. Pero la verdad es que, digamos, las instituciones, ya sea la Cámara de Senadores, de Diputados, lo que demuestran es que ninguna, ni bajo el gobierno, digamos, del kirchnerismo, ni tampoco ahora con Milei, resuelven qué hacer, sino que hay un punto, un listado de cosas, de tareas que tienen que hacer que están directamente, digamos, dirigidas no solamente por la embajada, no solamente las nacionales, sino que hace unos días denunciábamos también que hasta se meten en los problemas de las provincias, en qué pasa con el ANSES, o sea, hasta lo más mínimo. Entonces, yo te hago una pregunta quizás alguien puede estar pensando que está viendo este programa, digamos, ¿podría el peronismo hacer un funcionamiento democrático de ese organismo si funcionara de otra manera? no es posible reformar el sistema, porque los que mandan son los que determinan esta derechización de las instituciones. Entonces, los partidos del capital no están dispuestos a sacar los pies del plato. Denuncian las condiciones del Fondo Monetario, la deuda fraudulenta, cómo crece la deuda, pero ninguno dice que no hay que pagar la deuda, hay que desconocerla completamente porque es un fraude. Hay que decir, los fraudes no se pagan, hay que decir claramente, el programa del Fondo Monetario lo desconocemos, ese no es nuestro programa, hay que romper relaciones. Entonces, eh, no hay eh, no es que no lo dicen y después cuando sean gobierno lo van a hacer. No, cuando fueron gobierno tampoco lo hicieron. Hay una actitud de disciplinarse al mandato del gran capital. Este es el problema que tienen los partidos. Las instituciones se derechizan porque la, la base material, que es la burguesía, que son los capitalistas, que son los que mandan, imponen esta dirección, este rumbo. Entonces, no hay posibilidad de que defiendan la soberanía nacional porque no están dispuestos a romper con el imperialismo. Entonces, ¿y quién puede hacerlo? Porque uno dice, la soberanía nacional está hackeada, está entregada todos los días. Y solamente la clase obrera puede hacerlo. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Votando? ¿Castigando con el voto a estos candidatos? No, tiene que hacerlo con sus propios métodos, con la acción directa de masas, por medio de una revolución, porque hay que terminar con el poder de esta minoría para poder transformar el país y ponerlo al servicio de todos, al servicio de la mayoría. Y esto es lo que hay que decir en la campaña electoral. Esto es lo que hay que...
nosotros no participamos en las elecciones no por una cuestión de principios, porque si tuviéramos la posibilidad participaríamos como partido, con candidatos, y diríamos esto mismo. Hay que decir, el país no tiene futuro, la clase obrera, la mayoría no tiene futuro, y no se rompe con el imperialismo, sino se rompen todas las cadenas. Y la soberanía no se conquista con el voto, no se conquista con leyes. La soberanía se va a conquistar expulsando a las multinacionales, expropiando el capital. Todo el capital Quizás no, los sectores vitales de la economía tienen que estar bajo el dominio del país. No puede ser que las decisiones de las petroleras se tomen a 15.000 kilómetros de distancia, que son las casas matrices de las petroleras las que deciden qué se produce, cuánto se produce, a dónde se exporta. ¿Sí? Son ellas las que tienen la decisión. Entonces el país tiene que recuperar el control de su economía y de sus recursos, porque es mentira que no hay plata y hay recursos de sobra para que todos podamos vivir como tenemos que vivir, garantizando nuestros derechos más importantes. decía Entonces, que quizás si pudiéramos trazar una línea de tiempo en qué políticas tuvieron continuidad, la diferencia solamente es la profundidad, porque las políticas centrales respecto de los recursos naturales, hablemos de minería, respecto de la deuda externa, respecto, digamos, claro, de las cuestiones fundamentales del país, tuvieron continuidad tanto bajo el gobierno kirchnerista como el gobierno de Milei, solamente que la profundidad del ataque quizás cambia, pero en ese sentido, digamos, no es que hizo cosas distintas, no es que el gobierno kirchnerista retrocedió con las medidas del menemismo, porque recordemos, digamos, que lo que estamos viviendo ahora también es consecuencia de la privatización de, bueno, de prácticamente vendieron el país bajo el gobierno peronista de Menem. Entonces, eso es lo que hay que también mostrar. Pero te quería hacer una consulta con esta idea, digamos, de las elecciones. Bueno, nosotros sí participamos de las elecciones porque estamos llamando a anular, a votar en sí, blanco o a no ir a votar. Entonces, que esa sea la forma de protesta, concretamente, demostrar que las cosas que la gente no la está pasando bien, que no hay respuesta a los jubilados, que este presupuesto que vos decís que está funcionando desde hace unos años con la misma cantidad de plata, no solamente, digamos, que tienen libertad para hacer lo que quieran, sino que han vaciado una cantidad de organismos, la gente lo está sintiendo fuertemente, bueno, a la vez que la desocupación, pero principalmente, digamos, en la situación de reforma laboral, que todo esto se exprese en las elecciones de esta manera, ¿no? Que tenga una expresión consciente, política, y estamos llamando eso, a que vayas, votás en blanco o anulás tu voto, o directamente no vayas a votar, porque hay una polémica si esto sirve o no sirve, ¿no? La idea del voto útil. Bueno, te quería preguntar sobre eso también, si sirve o no sirve no tener esta acción política en las elecciones. y nosotros lo que decimos claramente es que no hay forma de aprovechar el voto, no hay voto útil, porque hay una idea de decir, bueno, castiguemos a Milei con el voto, entonces votemos al peronismo y de esa forma le generamos una mayor oposición. No, ese no es un castigo, porque en realidad no es que sean lo mismo, pero en el fondo representan, son incapaces se disciplinan al gran poder económico. Entonces, eh, no vamos a resolver nada. Le vamos a dar un cheque en blanco a alguien que va a negociar cómo sigue gobernando Milei. El problema es que hay que derribar este régimen. Es insoportable. No queremos que le aseguren la gobernabilidad o que pacten alguna mejora pequeña o que no golpeen tan duro con algunos temas. No, hay que decir, no va más. Abajo mi ley, fuera mi ley. Esto no puede continuar porque el daño que hace cada día es extraordinario. Nosotros apenas hemos visto estos días con los escándalos de corrupción, pero esto muestra cómo dilapidan decenas de miles de millones en contratos del Estado para que se lo apropien en cinco vivillos. Se hacen fortunas a costa del Estado que querían destruir. Están mamando del Estado peor que los gobiernos anteriores. Entonces, ese es el problema. No hay ninguna posibilidad de tener un voto útil porque no hay ninguno que exprese el interés de defender la soberanía nacional, el interés de los trabajadores de recuperar todos los recursos para el país, de golpear a aquellos en los que se sostiene este régimen de dictadura civil. Entonces no Así hay es. voto útil, no hay voto castigo, porque si, ¿con quién vamos a castigar? Si no están dispuestos ya mostraron que no están dispuestos a ir a fondo, ni siquiera para defender a su candidata, han proscripto
a la principal candidata en provincia de Buenos Aires, la presidenta del Partido Justicialista, y la respuesta ha sido extremadamente débil, más allá de algunas Ujú, manifestaciones populares de rechazo en primer momento. Después, ni los sindicatos, ni la CGT, ni el Partido Peronista lo han tomado como una campaña para decir, estas elecciones son truchas y nuestro ujú. principal candidato no se puede presentar a elecciones por orden de Estados Unidos, acompañado por la justicia. Es decir, esto no Una está actitud presente en cobarde, ¿no? Una una actitud actitud cobarde, cobarde, claro, claro, porque tendría que de ser total sumisión. el tema número uno de la campaña. Es decir, estas elecciones están cuestionadas porque la principal candidata del principal partido opositor ha sido proscripta. Entonces, este, esto es nos da una Bueno, idea entonces, de cómo se adaptan, de cómo vamos a castigar si ellos mismos no están peleando por sus propios derechos. sí, tampoco quería agregar, tampoco acordamos con los compañeros y compañeras del FITU que dicen si tuviéramos dos senadores más, podríamos haber volteado el DNU, porque nosotros lo que entendemos como organización política es que cuestionamos todo, no tiene que ver con la cantidad de senadores, con la cantidad de diputados, sino lo que estamos cuestionando son las elecciones de fondo y no queremos generar ninguna ilusión en que votando se resuelven los problemas. Por eso te llamamos a que vos puedas, si no tenés nuestros materiales, que te puedas, vamos, ya está circulando, hay stickers, hay flyers, hay afiches para que puedas compartir nuestros materiales donde dicen no votes, vota nulo o vota blanco o al revés, el orden que le quieras poner, para expresar todo este malestar y para que sí escuchen, digamos, se haga sentir en las urnas el rechazo a toda esta politiquería, a todo esta, digamos, este como sí, de que nos dicen que nos hacen participar y después resuelven, lo único que resuelven es más ajuste. Así que te invitamos a que te sumes a la campaña. Sabemos que hay muchos lugares donde se están discutiendo por distintas razones. Hay algunos trabajadores que dicen son todos chorros, hay otros trabajadores que dicen, ¿para qué voy a votar si igual los jubilados siempre estuvimos mal y nunca nos dieron respuesta? Bueno, las motivaciones son muchas. Nosotros lo que estamos planteando es darle una politización a esta motivación para explicar que no solamente las elecciones, sino sus propios organismos no sirven para nada y no van a dar respuesta a nuestros reclamos. Así que para cerrar este programa, los llamamos a que se sumen a la campaña. Bueno, Ramón, nos vemos. Estamos en plena campaña electoral allá en Buenos Aires y me Así imagino que habrá mucho debate, ¿no? exactamente, porque esto que decís vos es muy importante. Lo que importa es con qué idea se interviene en las elecciones. Yendo a votar o no yendo a votar, o votando en blanco, es decir, lo que importa es con qué programa, con qué idea, con la política de qué clase se interviene. Esto es lo importante, porque tenemos que dar expresión consciente a esta bronca, a este agotamiento que existe de las ilusiones en la democracia burguesa. Entonces, hay que politizarlo. No alcanza, Bien. es si se hace con un voto, con una consigna, mucho mejor, pero si no vas a votar, pero con esta idea y tenés metido en la cabeza que hay que organizarse, hay que pelear, hay que apelar a la acción directa para derribar a este gobierno, muy bien. Esta es la idea con la que hay que intervenir en la campaña electoral. Eso me parece Y que ese es el bueno, después mensaje. haremos un programa después de las elecciones y van a De ver que balance, sí, claro, quiénes participan y quién no. Si legitimamos o no legitimamos su sistema. así es. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en el próximo programa.